Ok, pues entonces el día de hoy vamos a comenzar con una revisión rápida de todos los temas. Tenemos en cálculo diferencial, que este es el temario, ¿de acuerdo? Técnicamente lo terminamos. Vamos a dar algunas notas que deben de ustedes observar o de buscar en este caso. En dominio y rango, recuerden que ustedes tienen una función f de x, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes buscan es dónde tiene sentido sustituir valores de x, ¿de acuerdo? Y solamente deben de tener cuidado con las divisiones. En el caso de las divisiones hay que revisar que lo de abajo sea diferente de 0, ¿de acuerdo? Tienen que ver o tener cuidado con con las raíces. Recuerden, las raíces de índice par, lo que hay que revisar es que lo que está dentro de la raíz, ¿sale? Lo que está aquí dentro, ¿sale? Esta parte tiene que ser mayor que 0, bueno, mayor o igual que 0 para poder definir el dominio. Y por último, los logaritmos, ¿sale? En el caso de los logaritmos, ustedes tienen que ver que lo que esté dentro del logaritmo, ¿sale? No importa qué sea, esta expresión que está aquí debe ser mayor estricto que 0, que es la única diferencia este, con las raíces y los logaritmos, que en las raíces tiene que ser mayor o igual que 0 y en los logaritmos tiene que ser estrictamente mayor que 0. De aquí las desigualdades en su examen van a venir lineales y cuadráticas a lo más. Recuerden que en las cuadráticas hay que hacer la factorización, ¿de acuerdo? Y revisar los casos, más por menos por más y menos por menos para poder decidir si lo que queremos es que sea mayor que 0 o menor que 0, ¿de acuerdo? Y ya con eso, nosotros podemos trabajar con ello. En la parte de definición de límites, pues es nada más entender lo que nos dice un límite cuando x tiende a un cierto valor a. Pero lo único que trata de decirnos es que tratamos de aproximar la función a un cierto valor, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y que conforme esta x se acerca a este valor, pues lo que debe de suceder es que se va a acercar a este valor. Esa es básicamente la definición de límite. Nosotros debemos de entender que los límites se van a calcular en general de dos formas. Lo primero que debemos de suponer es que si existe f de a, ¿qué significa f de a? Que si yo puedo sustituir este valor dentro de la función y me da un numerito, pues ya la hice, ese es el límite. Lo único que debo de tener cuidado es cuando nos dan cosas como 0 entre 0, infinito sobre infinito. En estos casos, recuerden que pueden utilizar técnicas algebraicas, como son factorización o racionalización o regla de L'Hopital, ¿de acuerdo? Regla de L'Hopital se basa en que ustedes saben derivar, por eso es que casi no se ocupa, pero en general regla de L'Hopital llega a ser muy útil, ¿de acuerdo? Y por último, para la parte de continuidad de una función, pues simplemente hay que revisar em, cuando en realidad la función es discontinua. Si nosotros tenemos una gráfica como esta línea que acabo de dibujar, es continua en todos sus puntos, ¿de acuerdo? Solamente hay 3 casos de discontinuidad. Una cuando se presenta un hueco, ¿de acuerdo? El otro es cuando se presenta un pequeño, eso me quedó feo. Voy a borrar todo esto. Cuando tenemos un hueco, es porque no existe f en el punto A, no existe, ¿de acuerdo? Ok. Luego la otra parte es que la función evaluada, lo que tengamos es un pequeño brinco de la
la función. Y eso es cuando el límite, cuando x tiende a es el que no existe. ¿De acuerdo? Este no existe. Y cuando tenemos el límite, pero resulta que la función se fue a otro lado, lo que sucede es que el límite es diferente del valor de la función. ¿De acuerdo? Entonces, solamente son esos tres casos de discontinuidad. Y en realidad no nos interesa tanto la continuidad como la discontinuidad, ¿de acuerdo? En el caso de la discontinuidad es lo que me voy a estar preocupando por estar revisando. Nos interesa más la discontinuidad porque la continuidad pues es un fenómeno como que más natural, ¿de acuerdo? Ahorita que estoy dibujando esto, esa gráfica que estoy haciendo pues es una función continua. ¿Sale? Ok. Bien. Y en el caso de las derivadas, pues aquí no hay mucho. Aquí es mucho trabajo de su parte, más que la definición de la derivada y la interpretación geométrica. Esto es lo que ustedes deben dar llevando bien, sus fórmulas de derivación. Y la única forma de aprenderse bien sus fórmulas de derivación, pues es derivando y derivando y derivando y derivando. Si ustedes aprenden a derivar bien, estas dos cosas deben de llevarlas bien puestas, ¿de acuerdo? Y la última parte, la de máximos y mínimos, en general, nada más recuerden que para calcular un máximo o un mínimo se necesitan 4 pasos. El primero es calcular la derivada. El segundo es hacer la derivada igual a 0, ¿sale? Y encontrar con esto los puntos críticos, que son los que hacen que la derivada se vuelva a 0. El tercer paso es calcular la segunda derivada. Y el cuarto paso es evaluar la derivada, la segunda derivada, en los XC. ¿De acuerdo? En los XC, en los puntos críticos. Si es mayor que 0, significa que estoy en la parte más baja porque es cóncava hacia arriba y entonces estaré en presencia de un mínimo. ¿Sale? Y si la segunda derivada evaluada en estos XC o en estos puntos críticos es menor que 0, entonces estoy en la parte más alta de una concavidad hacia abajo y por lo tanto, pues esto es un máximo. ¿Sale? Y ya con eso terminamos lo más importante de cálculo diferencial integral. Algo muy importante es que pues deben de echarle ganas a todo lo que es su temario. Sin embargo, deben de considerar que pues solamente son 10, de 10 a 15 preguntas dependiendo del área. No son muchas. Sí pueden significar la diferencia, ¿de acuerdo? Pero es importante que también lleven sus otras materias bien. Español y matemáticas son fundamentales y después viene lo que puedan rescatar de las demás áreas, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Voy a suponer que dijeron que no porque no le entendía a quien habló, ¿de acuerdo? Ok. Pero si tienen alguna duda, pues pregunten de inmediato, ¿sale? Ok. Ok, parece que vamos bien hasta aquí. Vamos a continuar. Esto es básicamente el repaso de cálculo diferencial. Mándame. Señor Emiliano, ¿tiene una duda? Parece que no. Ok. La continuidad del rango se hace lo mismo. No, en continuidad usted está buscando donde la función se ve rara, ¿de acuerdo? En continuidad usted lo que quiere es ver la grafiquita, algo así, todo corrido, ¿de acuerdo? Y en el rango, usted, si trazar un eje un eje vertical, lo que quisiera es ver de qué valor a qué valor son los que toca, ¿de acuerdo? Y entonces esta cosa que está aquí, esto es su rango. El rango es qué valores son los que puede tomar de aquí y cruzar con la línea, ¿de acuerdo? Eso es su rango. ¿Sale?
Cosa contraria, por ejemplo, con el dominio. El dominio es, pues, qué valores sobre el eje horizontal puede estar cruzando. ¿Sale? Se dan cuenta cómo son dos cosas distintas. El rango es sobre el eje Y y el dominio es sobre el eje X, por llamarlos de alguna forma. Pero en fin. Ok. Revisemos ahora entonces en los límites acotados por ambos lados. Describe un poquito mal lo de límites acotados por ambos lados. Lo que pasa es que, le explico, el concepto de límite, lo que usted tiene que hacer es acercar esta cosa a A, ¿de acuerdo? Esta función A. Lo que puede suceder es que lo tenga partido en dos partes. Pero veamos el ejercicio 17, que es con el que me dice que tiene duda. A ver, vamos a ver. Ejercicio 17. Ok, a ver. Es el 11. Ok, sí, el 17 no le vi mucho. Ok, estos no son límites acotados por ambos lados, sino es acercarse por un lado o por el otro, ¿de acuerdo? Es como si tuviera alguien que viviera su casa estuviera en una esquina, ¿de acuerdo? O sea, puede llegar por esta calle a la puerta que tenga aquí, pero por esta calle no puede entrar a esta puerta. Para eso tendría que tomar esta otra calle, ¿estamos de acuerdo? Es algo así el límite. Entonces, llega a la misma dirección, pero tiene que llegar por diferentes calles. Aquí también es lo mismo. En este caso, lo que queremos es el límite en dos, entonces tengo que ver primero hacia dónde llego por esta calle y después hacia dónde llego por esta calle. Por esta calle, si yo sustituyo el 2, llegaría a -2, ¿de acuerdo? Esa sería su dirección en esta calle, ¿sale? Pero en la otra calle, el valor que me da de sustituir aquí, esto me daría 2. Entonces, lo que me está diciendo es que esta persona me engañó y me dio mal su dirección, ¿de acuerdo? Porque por un lado, su información me dice que vive en -2, pero por el otro lado, su información dice que vive en 2. ¿Sale? En principio, por esta calle o por esta calle debería de llegar al mismo lugar, pero no estoy llegando al mismo lugar, entonces significa que me está engañando en dónde vive, ¿de acuerdo? Resulta que por un lado me está diciendo que vive por aquí y por el otro lado me está diciendo que por la otra calle estoy llegando a la casa de acá. Entonces, pues no me está dando bien su dirección, ¿de acuerdo? Cuando el límite por la izquierda y la derecha son diferentes, entonces no existe límite. Si fueran iguales, se dice que el límite existe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lo que sucede es que estoy llegando a la misma casa. ¿Sale? Pero diferente en sentido, o sea, que sean del mismo signo, o diferente en número, en Eh, todo, más bien. lo que pasa es que el 2 y el -2 son números diferentes, ¿de acuerdo? O sea, no importa que en magnitud sean el mismo o en valor absoluto sean el mismo. El 2 y el -2 por sí solos son números distintos. ¿De acuerdo? No es lo mismo que tengas 2 pesos a que te deban 2 pesos. ¿Sale? Por Okey, explicarlo gracias. de alguna forma. O sea, Sí, igual y este te pudo haber dado 3 y este 2. O sea, son distintos. Aquí -2 y 2 son distintos. Si nos hubiera dado en los dos -2 o en los dos 3 o en los dos 2, no sé, o sea, el mismo número es cuando dices que el límite existe, pero con que los números sean diferentes, ya el límite no existe, ¿de acuerdo? A okey, eso muchas nos gracias. referimos. Ok, veamos si hay más. Entonces, en realidad estos límites es porque te estás acercando por un lado y por el otro. Entonces, la idea es que llegues al mismo lugar, ¿de acuerdo? Pero si no, pues entonces, si no llegas al mismo lugar, el límite simplemente no existe. Para que fuera 3, por un lado y por el otro debemos haber llegado, por un lado nos hubiera dicho 3 y por el otro 3. Para decir que es menos infinito, pues por un lado llegas a menos infinito y por el otro lado también llegas a menos infinito.
Pero si por un lado te fuiste a infinito y por el otro lado te fuiste a menos infinito, el resultado sigue siendo el mismo. No existe. ¿Sale? Entonces sí, son de esos pequeños detalles que uno debe de estar cuidando al hacer esto. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Vamos si tienen alguna otra duda, pregúntenme, y nos regresamos con toda confianza. Mientras voy a avanzar al temario de cálculo integral porque es lo que sigue, ¿de acuerdo? Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 43 de Cálculo. diferencial. Ok, vamos a revisarlo. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, lo intenté integrar y no supe cómo. No, bueno, en tratarlo de integrar es mucho peor, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, utilizar la derivación como recurso para resolver integrales es funcional porque toda función se puede derivar. Pero utilizar la integración para resolver derivadas es meterse en problemas porque no todas las funciones son integrables. ¿De acuerdo? Aquí lo que sirve es reestructurar esta expresión, ¿sale? ¿En qué sentido? Hay que entender que ese f de x en realidad nos está representando un logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esta expresión ya nos da un poquito más de claridad de cómo debemos atacarla. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar la raíz del logaritmo, ya que equivale a tener un exponente x a la 1/2, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite aplicar propiedades de los logaritmos y entender que toda esta expresión se puede reescribir como un medio del logaritmo natural de x. Entonces, lo que tengo en realidad es un medio del logaritmo natural de x y toda la expresión al cuadrado. Y yo puedo hacer todavía una simplificación adicional, porque elevar un medio al cuadrado pues, sería elevar 1 al cuadrado, elevar 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4, y seguir preservando el logaritmo natural de x. ¿Por qué nos conviene reescribirlo así? Porque este logaritmo es muy fácil de derivar y lo único que tengo que hacer es arreglar una función de f de x o derivar utilizando la regla de f de x a la n, que la derivada de esta expresión por fórmula es n, f de x a la n menos 1 por la derivada de la función. Esto nos simplifica muchísimo el trabajo porque la derivada del logaritmo es bien fácil, es 1 sobre x. ¿De acuerdo? Esta es la derivada de la función. Y el exponente que estoy manipulando aquí es 2. Entonces n menos 1 nos daría 1. ¿Sale? Preservando un cuarto. Eso lo que nos daría sería un cuarto. ¿Sale? Es lo que estoy pasando acá. Después va n según esa regla y n ya dijimos que vale 2. ¿De acuerdo? Luego va la función que es logaritmo natural elevada a la n menos 1, es decir, elevada a la 1. Por lo tanto, pues, no le movemos nada ahí. Multiplicada por la función elevada a la que, multiplicada por el resultado de la derivada de la función, que es 1 entre x. Simplificando ya algebraicamente, pues lo que sucede es que este 2 se cancela con este 4 y nada más nos sobrevive un 2 en la parte de abajo. Tendríamos logaritmo natural por 1, que nos daría logaritmo natural de x. Y abajo tendríamos una x, ¿de acuerdo? Hay que entender que esta x con este x no se cancela porque este es el argumento del logaritmo y esto ya es una expresión algebraica. ¿Sale? Y por lo tanto, pues la respuesta es el inciso D que está aquí subrayado. El transformar un poco la expresión nos ayuda, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Eso me parece excelente. Vamos a revisar el ejercicio 5 que nos está pidiendo la señorita Paulina. Voy a borrar. Recuerden que esto lo voy a subir más tarde a YouTube por si quieren revisarlo. ¿De acuerdo?
En el ejercicio 5, ¿qué nos dice el ejercicio 5? ¡Ay, Dios mío! Sí, Dios nos agarre confesados con eso. Aquí es el chiste está en un valor absoluto, que hay que entender que para quitar este valor absoluto, la forma más simple posible es pensar que se nos transforma en dos desigualdades, ¿de acuerdo? Pones la dirección que falte en tu desigualdad, ¿sale? Y lo que vas a hacer es colocar el resultado que estás teniendo del otro lado, el que está fuera del valor absoluto, pero con signo contrario. Y lo que estás obteniendo son una y dos desigualdades. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues lo que sigue es hacer mucha aritmética. ¿Sale? Lo más probable es que tengan un número negativo de este lado y un número negativo un número positivo del otro. Es claro que va a ser dividido entre 105, no más hay que revisar qué número es más grande, si queda más grande el 176 o el 64, ¿de qué lado queda el 176 y el 74? Casi les puedo asegurar que ninguna de estas dos respuestas es, entonces nada más hay que revisar la parte de arriba. Vamos a tratar de hacerlo rápido y sencillo, a ver si podemos trabajarlo bien. Pero el chiste está en transformar esto en dos desigualdades. Voy a bajarlo un poco para dar un poquito más de espacio. Entonces esto es menor que menos 6 sobre 7. ¿Sale? Y ya eliminamos estos. ¿Sale? Hay que quitar las fracciones, entonces, o más bien pues hay que ponernos a rezar. Voy a pasar 2/5 de este lado, pasaría sumando. Obviamente también pasaría este lado sumando. Es decir, la expresión se me transformaría en menos 6 séptimos más 2/5, menor que 3 cuartos de X, menor que 6 séptimos más 2/5. ¿De acuerdo? Ok. Hay que sumar estos dos. Sería 7 por 5. El divisor va a ser 35. Entonces sería 35. En la parte de arriba sería menos 30. 7 por 4 son 14. Entonces esto sería más 14. Y luego seguiría menor que 3 cuartos de X y menor que, aquí sería 35 y aquí sería 6 por 5 serían 30 más 14. Aquí sería menos 16 sobre 35 menor que 3 cuartos de X y menor que 44/35. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces sería menos 16 sobre 105, porque eso sería 3 por 35, menor que X sobre 4. Ya casi acabamos. Y aquí sería 44 sobre 105. Y ese 4 que está dividiendo pasa multiplicando y por lo tanto sería menos 64. Ya lo hicimos, es este. ¿Se dan cuenta que ya no vale la pena que haga las otras operaciones? Porque pues ya me identifiqué que el 64 va a quedar del lado izquierdo. Si lo sigo haciendo voy a obtener 105 menor que X, menor que 4 por 4, pues nos debe dar 4 por 44 nos debe dar como 176. ¿Por qué? Pues porque todos los resultados son 176. Pero si no hagan la cuenta, digo, también da lo mismo. ¿Sale? No terminen todas las operaciones. Ya cuando les permita identificar por dónde andan, ya terminamos. Ok. Sí, por supuesto, da 176. Generalmente me equivoco, pero me equivoco seguido. Ok, pero pues, no lo notan en general.
Vamos con el 50 y terminamos esta primera sesión y nos vemos a las 6, ¿de acuerdo? Va a ser así porque pues, todavía no pago Zoom, entonces lo seguimos utilizando de gratis, ¿sale? Ok, el ejercicio 50. Sí tenemos ejercicio 50. Ah, ya, la gráfica de una función f de x en el intervalo AB que se muestra a continuación. ¿Cuántos puntos mínimos locales tiene la función en este intervalo? ¿De acuerdo? Ok. Lo que debemos de identificar son puntos mínimos. Y lo que vamos a identificar, bueno, este claramente lo podemos identificar. Ahí llevamos 1, ¿de acuerdo? Pero recuerden que lo que estamos buscando son puntos mínimos. Si nosotros nos concentramos con esta curva, aquí estaríamos hablando de un punto mínimo, porque aquí hay una concavidad hacia arriba. Entonces, se identificaría el punto C como un punto mínimo, así como el punto D sería un punto máximo y el punto E sería un cambio de inflexión. Aquí también el punto I sería un punto mínimo porque aquí hay un cambio de curvatura. Aquí hay una curvatura hacia arriba y por lo tanto este punto es un punto mínimo local, ¿de acuerdo? Este es mínimo local. Déjenlo cambio de color. Este es un mínimo local. Este es otro mínimo local, ¿de acuerdo? Este es otro mínimo local. La diferencia de ese último mínimo es que también se le llama mínimo global. ¿Por qué? Porque este mínimo es el más pequeño de todos. Así como este es el más pequeño de todos, este es el valor más grande de todos. Mínimo local, mínimo global, máximo global, y estos son mínimos locales. Solamente que el mínimo global también es un mínimo, por lo tanto la respuesta debe de ser 3. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es que tenemos 3 puntos mínimos. ¿Sale? Pero eso está en cuanto a la figura, o sea, es como un mínimo para esa zona. Es como aquel refrán que dice que en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Todos estos son más grandes que este en principio. Por eso es que este es mínimo para estos valores. ¿De acuerdo? Sí y no. Lo que pasa es que un mínimo local es aquel que es el valor más pequeño que los valores que tiene alrededor. Entonces, este valor es más pequeño que los que tiene cerca de él. ¿De acuerdo? Ese es un mínimo local. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el global es el más pequeño de todos los mínimos. Lo estoy diciendo mal. En realidad es un mínimo local es aquel que es el mínimo en valores cercanos a él. ¿De acuerdo? Obviamente, estos 3 puntos son mínimos en valores cercanos a él. Luego, el mínimo global es el que es el más pequeño de todos los posibles valores. Por definición, el mínimo global es un mínimo local también, ¿de acuerdo? ¿Sale? Por lo cual todos los mínimos globales también son mínimos locales, pero los mínimos locales no necesariamente, como lo podemos apreciar aquí, son mínimos globales, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, el mínimo global también se considera un mínimo local porque es el mínimo es el valor más pequeño para los que tiene alrededor. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Entonces sí deben de considerar al global también. Pues vamos a darnos un descansito vamos a dar un descanso de de una media hora y nos vemos aquí a las 6 para terminar con algunas otras dudas que tengan. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos en unos minutos. Cuídense, descansen unos segundos y nos vemos. Bye.